Dice Jonás, capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Oremos. Te damos gracias, Señor, una vez más, por la bendición de abrir la Escritura. Un pasaje, una historia a lo mejor conocida por muchos, pero seguramente hay cosas que necesitamos saber, recordar, que tu Espíritu puede aplicar también en nuestro corazón. Tú puedes usar la Escritura, la predicación, para hablar a tus hijos, atraer a los pecadores a Cristo también. Conforme a nuestra necesidad, Señor, te pedimos que la apliques en nuestras vidas. Gracias por la inspiración, la preservación de la Biblia. Y ahora te pedimos tu bendición, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como en otras oportunidades, vino palabra de Jehová al profeta Jonás. Digo otras oportunidades porque, según 2 Reyes 14, Jonás fue una persona que profetizó, ¿sí? También en días de Jeroboam II. Y aquí vino otra vez un mensaje para él. La orden es clara, ¿no? Ir a una ciudad que se llama Nínive, que se caracterizaba por su gran maldad, y pregonar contra ella que ese mal había subido a la presencia del Señor, y si no cambiaban su manera de pensar y actuar, todos iban a ser destruidos. Tremenda la palabra que llevaba para ese lugar. Ahora, Jonás no quiso saber nada con ir. Desobedeciendo al mandato de Dios, tomó un barco y se fue a Tarsis, muy lejos. He visto una imagen por allí que situaba a 4.000 kilómetros Jope de Tarsis. Si es así, es un montón. Imagínense en aquel tiempo también hacer ese recorrido. Bueno, este hombre desobedeció a Dios y trató de huir de la presencia del Señor. Renunció a su ministerio de profeta. Tiró todo por la borda, como diríamos nosotros, y se fue. Ahora, verdad que fue una decisión muy desacertada, ¿no? Él antepuso sus emociones primero, por encima de la voz de Dios. Fue egoísta, no tuvo misericordia de esas personas que estaban necesitando la palabra del Señor. Fue orgulloso también, muy nacionalista, pero lo más grave de todo esto fue desatender el mandato divino. Porque nunca le va bien a la gente que desobedece a Dios. En un principio parecieran que pueden prosperar o que todo está bien, como en el caso de Jonás, todo estaba marchando bien. Pero tarde o temprano
su desobediencia los alcanzará y hará estragos en su vida. Si son hijos de Dios, será la disciplina que el Señor le envía justamente para que ellos se vuelvan de corazón a Dios. Si son impíos, será la consecuencia propia de su pecado. Y si no se arrepienten, si no hay fe, serán condenados al infierno eterno, ¿no? Así sucederá. Ahora, más allá de todo esto, muy a menudo nosotros los cristianos nos olvidamos que toda acción tiene una consecuencia, que aquello que sembrás es lógicamente lo que vas a cosechar. Y a veces nos volvemos demasiado místicos y queremos resolver todo con la oración, ¿no? Claro, estuvimos desobedeciendo a Dios una y otra vez, no atendiendo a lo que la Escritura dice, y cuando sufrimos las consecuencias, y ahí queremos orar como locos, y oramos. Hay un poco de misticismo también en nosotros, pero el trago amargo se podría haber evitado si hiciéramos caso a lo que Dios dice. Sencillamente eso. Pensaba en esta semana mientras estudiaba en los profetas, que por lo general el mensaje que ellos llevaban al pueblo del Señor era más que nada advertirles de las consecuencias que iban a sufrir si no hacían caso a lo que Dios decía, y por el contrario eran rebeldes. Por ejemplo, el profeta Jeremías dijo en el capítulo 7, versículo 23 al 26: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Y qué viene después? Las consecuencias de desatender la voz de Dios. Versículo 32 al 34. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Tremendas las consecuencias por no atender a la voz de Dios. Simplemente por eso. Y en varias porciones de la Escritura nosotros leemos, y no obedecieron a mi voz, Jeremías 9. No obedecieron a la voz de Jehová, 43. No obedecieron, antes endurecieron su cerviz, Segunda de Reyes 17. Y pienso que Deuteronomio 28 es un capítulo tremendo, porque allí se describen las consecuencias, las maldiciones que vendría a Israel si no hacían caso a sus mandamientos, a lo que él decía que le había dado. Nuestro pecado, hermanos, el orgullo, nos hace creer que somos más sabios que Dios y podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y por otro lado también ignoramos la bondad de Dios, porque Él nunca ha dado un mandamiento para nuestro mal, sino para que nos vaya bien, para que disfrutemos de Él, de una vida plena, del deleite de vivir agradándole en todo. Bueno, tomando como base la porción que hemos leído, los acontecimientos en la vida de Jonás, lo que Dios permitió y lo que Dios mandó, quisiera que veamos las terribles consecuencias de desobedecer a Dios. En primer lugar, Dios mismo se encargará de levantar tormentas. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Bueno, los que conocen de clima, geografía, tempestades, dicen que es un tanto común que en el mar Mediterráneo se levante una tremenda tormenta, o bueno, algo un poco anormal, ¿no?
Ahora, lo que estamos viendo acá es algo distinto, ¿no? Los marineros, el capitán, personas experimentadas en navegación, se llenaron de temor por lo que estaba pasando. Es decir, es algo inusual lo que Dios está haciendo en este mar, es especial. Que estos hombres tengan miedo por una tempestad grande y se pongan a orar, bueno, llama la atención de lo que se está viviendo, ¿no? No sé a cuántos kilómetros por hora iban esos vientos, para que ellos lleguen a pensar que la nave se iba a partir en dos y cada uno empieza a clamar a su Dios. Bueno, eso es bastante impresionante. ¿Recuerdan a los discípulos del Señor también en el mar? Tuvieron temor por la gran tempestad. Y hay algo parecido acá porque el Señor, así como Jonás, también estaba durmiendo ahí en el barco mientras todo eso iba aconteciendo. Ahora, es algo inherente en nosotros comenzar a invocar a Dios, o en el caso de los paganos, invocar a sus ídolos cuando tenemos miedo, ¿verdad? Que siempre comenzamos a buscar a Dios porque ahí vemos lo frágiles que nosotros somos. Recuerdo haber visto hace mucho ya un video, un viento fuerte se levantó, creo que fue en el conurbano allá en Florencio Varela, una familia muy humilde con una casita muy precaria, y el viento ya comenzó a levantar el techo. Y la pareja comenzó a orar desesperadamente. Y no nos desampare, Señor, y Dios Todopoderoso, y bueno, se le iba mezclando, pero ustedes saben cómo es, ¿no? Cuando uno se llena de temor y se acuerda de Dios y comienza a pedirle que haga algo. Ahora, nuestro texto es claro, hermanos. Jehová hizo levantar esta tempestad. Acá vemos nosotros el dominio total de Dios sobre su creación, los vientos, el mar y todo lo que Él ha hecho. Y lo está haciendo con un propósito específico. No son casualidades de la vida, ni bueno, la naturaleza es así, como dicen algunos, ¿no? El Salmo 104 dice que Jehová es quien extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos sobre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. Cuando nosotros leemos el libro de Job, hay algunas cosas que no entendemos, ¿verdad? Nos escapan. Pero ahí observamos que Dios permitió que acontecieran ciertas cosas en la vida de este hombre que era justo y recto. Y entre ellos, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los hijos de Job y murieron. Más adelante, al final de la historia, cuando el Señor lanza una ametralladora de preguntas a Job, le dice: ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? 38, 34 y 35. Ese Dios quien controla la creación y que en la persona de su Hijo, ¿recuerdan?, hizo calmar una tempestad y vino grande bonanza. Bueno, es el que ahora está levantando un gran viento que desencadena una gran tempestad y provoca que todos tengan miedo. Ahora, ¿por qué se origina todo esto? Bueno, hay un doble propósito del Señor al hacer esto. Hoy ahora menciono el primero y al final el segundo. El primero es porque el siervo del Señor está desobedeciendo el mandamiento de Dios y se está escapando, o queriendo escaparse, mejor dicho. Y de alguna manera Dios está llamando su atención a través de esta tempestad. Y esa es una de las maneras, hermanos, en la que Dios trata con los hombres. He mencionado vez pasada aquel varón de Dios que desobedeciendo se topó con un león y lo mató. Bueno, también Acab se encontró con el profeta Elías. Balaam fue reprendido por su asna. Y de alguna manera siempre Dios advierte: pará, estás yendo por un mal camino. Pensá, volvete a mí. Y hace todas las cosas como para que nosotros volvamos otra vez a Él. Y esto me es imposible, hermanos, no pensar en la similitud que hay con nuestras vidas. Muchas veces Dios, no voy a decir permite, manda tormentas, tempestades a nuestras vidas para que paremos la pelota y pensemos: ¿por qué, Señor? Estoy mal contigo, me tengo que volver. Y así debería ser, hermanos. Ahora, nos hemos puesto a pensar que todo esto puede tener como causa nuestra
desobediencia a Dios, entonces Dios manda la tempestad. Sé que hay tempestades también que vienen a nuestras vidas y no tiene nada que ver nuestra desobediencia. El apóstol Pablo experimentó 3 naufragios y ninguna de ellas se trataba de que él estaba huyendo de Dios. Por el contrario, estaba haciendo su voluntad y sirviéndole. Pero eso no quita esta otra posibilidad. Estamos huyendo de Dios. Estamos desatendiendo su voz. Estamos mal con Él. Entonces, Él quiere hacernos volver a Él. Y si por las buenas no queremos hacerlo, por las malas tendrá que ser. Y lo hace porque nos ama. Somos sus hijos y Él quiere que estemos bien con Él. Y también observo que en un aspecto nosotros somos parecidos a los marineros que arrojaron todos sus enseres al mar. Cuando Dios levanta una tempestad en nuestras vidas, la solución que nosotros buscamos es despojarnos de esos enseres y alivianar la carga. Es decir, nos despojamos de esto, cortamos esta relación, no le hablamos a aquel, hacemos penitencia, buscamos alternativas y no nos damos cuenta que no son los medios para tratar tempestades que Dios levanta. Y por lo general nunca pensamos que el mar se puede embravecer por nuestra rebelión, ¿no? Hoy está muy de moda comenzar a batallar contra el diablo y andate, y te reprendo. Y sí, pero pará, Dios, no, capaz a lo mejor Dios está levantando esto porque vos estás siendo rebelde a su voz. Y Él lo hace, por supuesto. Por lo tanto, deberíamos elevar nuestras miradas al cielo. Y en eso de arrojar los enseres al mar, a veces se llega al punto también en que los cristianos atribulados en medio de la tempestad buscan soluciones en psicólogos. Y eso es algo que me parece tremendo. Buscar ayuda espiritual en un hombre que está muerto espiritualmente y que tiene una antropología humanista, eso es bravo. Sea sabio y busque un consejero espiritual y haga caso a lo que Dios dice. Y ahí va a estar bien, ¿sí? Ahora, no quiero irme muy lejos de mi punto principal. Dios mismo se encargará de levantar tormentas en tu vida cuando le desobedeces. No aprendemos eso. Hay varias porciones, pero tengo aquí citada la del rey Saúl en su desobediencia. El profeta Samuel fue a este rey con palabra del Señor. 1 Samuel 15, 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pagó bastante caro desatender la voz de Dios, ¿no? Bastante caro, digo yo. Y así muchos ejemplos en las Escrituras. Y no debemos pensar, hermanos, que será distinto en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía a los Corintios, ya esto es el Nuevo Testamento, poniendo el mal ejemplo de Israel: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos esto, ni aquello, ni lo otro, que se puede resumir en: no desobedezcamos a Dios. Pensando también en nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y de allí las consecuencias que ya conocemos. Y nosotros también, si decidimos vivir sin tener en cuenta a lo que Dios dice, hermanos queridos, no nos irá bien. Y es muy probable que Dios levante una tormenta que nos sacudirá todo. Pensaremos que nuestras vidas se van a partir para que nos volvamos a Él. Así opera nuestro Dios amoroso y misericordioso. Y es lo que estamos viendo en la vida de este profeta, llamando su atención, que por el momento él está indiferente, está durmiendo. Otra cosa que podemos observar de estos versículos es, en segundo lugar,
nuestra desobediencia a Dios, nuestro pecado, también afecta a otros. Versículo 6, estamos en Jonás 1. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Como siempre, observemos algunos detalles antes de tratar el punto. Según el final del versículo 5, Jonás se había echado a dormir. La mayoría de las otras versiones de la Biblia añaden que él dormía profundamente. Me ha causado gracia la traducción de Huneman. Dice que él estaba roncando. Dormía y roncaba. Bueno, entonces el subpiloto se acerca y le pregunta: ¿qué? ¿Tú roncas? Levántate e invoca a tu Dios. De ahí se infiere que el capitán de la nave oyó los ronquidos de una persona y por eso fue abajo y lo encontró a Jonás durmiendo. Bueno, puede ser, ¿no? Pero uno se pregunta: ¿cómo hizo este hombre para dormir profundamente cuando la embarcación se estaba por partir en dos? La gente gritando, orando a Dios, en la embarcación, y él durmiendo profundamente. Bueno, hay gente que tiene el sueño profundo, ¿no? Mi esposa dice que pueden entrar a robar a casa y yo no me voy a dar cuenta que entraron a robar. Recuerdo que una madrugada me despertó diciendo: hay ruidos, levántate. Y yo le dije: no puedo, tengo mucho sueño. Y seguí durmiendo. Bueno, pero en esta semana sí me levanté y, es más, salí hasta la vereda a abrirle la puerta a un gato que no sé quién era y para despacharlo, ¿no? Porque estaba haciendo mucho ruido. Otra observación: en la embarcación se están invirtiendo los roles. Un capitán pagano está despertando al profeta de Dios para que se ponga a orar, cuando debería ser al revés. El profeta tendría que estar invocando a Dios. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Y es así. A veces hasta los incrédulos son instrumentos que nos colocan a nosotros en nuestro lugar, ¿no? ¿No te ha pasado que un incrédulo te dice: ¿por qué estás así? ¿Qué estás haciendo? Y uno como que se avergüenza un poco, ¿no? Hay más. Los marineros echaron suerte para descubrir al culpable de semejante tempestad. Es decir, hay algo innato en el ser humano. Es la ley moral que Dios puso allí, que dice que el pecado tiene que ser castigado y que las acciones tienen consecuencias. Eso es lo que pensaron los marineros. Alguien hizo algo mal, por eso no está pasando esto, ¿no? Por eso digo la ley moral. Ahora, con respecto a esto de echar suerte, era una costumbre no solamente entre los paganos, Israel también lo hacía. Ustedes dicen: pero es Antiguo Testamento. Cuando eligieron al sucesor de Judas, los discípulos echaron suerte. No sé qué hicieron, y tiraron los dados, algo habrán hecho. Y lo eligieron a Matías. Al menos en esta oportunidad, la suerte echada está acompañando a la voluntad de Dios, ¿no? Esto no es un permiso para que usted vaya al bingo a la salida de acá y comience a tirar suerte. Ay, Dios me está guiando a todo esto, ¿no? Ahora, yendo al punto, noten que se está por partir una nave que no es de Jonás. Hay otras personas muertas de miedo. Están siendo afectados terceros, pero la tempestad viene por causa de Jonás. Tremendo. En estos versículos que leímos, el capitán y los marineros conocen que todo esto viene por causa de este hombre que está huyendo de la presencia de Jehová. Al final del versículo 10 leemos: pues él se lo había declarado. Y la segunda parte del versículo 12 dice Jonás: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Noten los pronombres: por mi causa, sobre vosotros. Uno podría pensar que lo más justo es que el que desobedece, él los padezca, pero el otro no tiene por qué sufrir las consecuencias de su pecado, que le afecte a él. Si no quiere hacer lo que Dios le mandó, que lo padezca,
pero que los demás queden libres de consecuencias. Pero no es así. El efecto del pecado es muy amplio, queridos hermanos. Ahora, no quiero afirmar esto o plantear una norma solamente con esta narración. Es lo que a menudo vemos en las Escrituras y que la experiencia misma, nosotros, certifica que es así, que la desobediencia de uno también afecta a otros. Cuando los reyes de Israel hacían lo malo delante del Señor, ¿quién lo padecía también? El pueblo, todo Israel. Déjenme leerles un ejemplo. Primera Reyes 16, 25 y 26. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. El pecado de Acán también, en Josué capítulo 7, tomando cosas para sí que estaban prohibidas, afectó también a todo el pueblo. Y muchos terminaron muriendo. O si prefieren, nos remontamos otra vez al huerto del Edén. El apóstol Pablo dijo que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y ahora déjenme meterme un poco en los hogares. Tenemos el ejemplo de un mal padre que desobedeció a Dios, pecó, no haciendo lo correcto en la crianza de sus hijos, ni considerando la seriedad del ministerio. Este hombre es el sacerdote Elí. Sus hijos hacían cosas vergonzosas en el ministerio. Y luego vino la palabra del Señor con una sentencia muy fuerte a este hombre. Y uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver el padre? Sus hijos ya son grandes, saben lo que hacen. Sin embargo, leemos 1 Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Pero no estás hasta el siguiente capítulo que entendemos mejor la falla de Elí. Capítulo 3, verso 12 al 14. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Nuestra desobediencia a Dios afecta a otros? Por supuesto que sí. Sí. Los padres que no atienden los mandamientos del Señor, sus consejos, los principios bíblicos, están afectando a sus hijos, a sus iglesias y también a su comunidad. Muchos hijos son rebeldes a Dios porque sus padres no atendieron los mandamientos del Señor. El apóstol Pablo, inspirado, dijo: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6. Y en Deuteronomio tenemos, capítulo 6, el cómo hacerlo por excelencia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Luego tenemos instrucciones, principios bíblicos de crianza en los proverbios también. Y cuando uno no los tiene en cuenta, luego las consecuencias. Tu desobediencia a Dios, tu pecado afectó a toda tu familia. Sé que hay excepciones, por supuesto, padres que aman al Señor, que les sirven, y sus hijos en determinado momento, ya siendo grandes, deciden elegir otros caminos. Pero no podemos ignorar esta verdad, que el pecado, la negligencia, desobedecer a Dios, no te afectará solo a vos, sino a tu entorno también. Dicho sea de paso, está afectando a la siguiente generación. Volviendo a Jonás, por su pecado, por su desobediencia a Dios, otros están padeciendo tremenda tempestad.
Siempre suelo mencionar el pasaje conocido de que Pablo escribió a los Corintios. Un poco de levadura, ese era el pecado de una persona, la levadura. Y la iglesia no lo estaba tratando. Bueno, toda la masa se iba a inflar, ¿no? Es decir, iba a afectar a otros hermanos también. En tercer lugar, la misericordia de Dios, muy a pesar de la desobediencia del profeta. Y en este punto te herí, aquí te voy a sanar. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, esto es tremendo, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Les había mencionado que hay un doble propósito de Dios al levantar esta tremenda tempestad, ¿no? El primero de ellos es tratar con su siervo y, por otro lado, llamar al arrepentimiento a estos marineros. Dios, como decimos nosotros, está matando dos pájaros de un tiro. Así que detengámonos brevemente en estos hombres y en lo que Dios hace. Ya la respuesta que Jonás les dio en el versículo 9 a la pregunta que le hicieron, de dónde viene su oficio, etc., les habrá hecho un poco de ruido la respuesta de Jonás. Porque es como una confesión de fe lo que él está haciendo, dando un testimonio de quién es el Dios verdadero. Ustedes saben que los paganos tenían un Dios para cada cosa, ¿no? Un Dios para el viento, un Dios para el mar, un Dios de la fertilidad, bueno, etc. Ahora, Jonás les está diciendo: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Como diciendo: señores, no hay otro Dios fuera de él. Yo sé que ustedes tienen muchos ídolos, están clamando, pero Jehová es el único Dios. No puede haber dos. Los dioses de ustedes son ídolos nada más, pero Jehová es el creador de todas las cosas. Y pienso que a los paganos es bueno testificarles hablando de la creación de Dios. Fue lo que Pablo hizo en Hechos 17 en Atenas, ¿recuerda? Tratando también con gente que adoraba cualquier ídolo. Y él le dice, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y Dios se vale de estas verdades, por más que sean pronunciadas por personas que en su momento se encuentran en rebelión, como es el caso de Jonás. Lo que dice Jonás sigue siendo cierto, por más que él esté huyendo de Dios, ¿verdad? No importa en última instancia quién lo está diciendo, lo que está comunicando es cierto. Y eso pegó fuerte en los oídos de los marineros paganos, porque el verso 10 dice que temieron sobremanera y a la vez vieron la inconsistencia en el profeta. Si Jehová es Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra y levantó esta tremenda tempestad, ¿vos por qué hiciste esto?, le dicen a Jonás. ¿Por qué estás huyendo? Tremendo que no tengamos la respuesta de Jonás, ¿no? Es muy probable que él se haya avergonzado y agachó la cabeza. Como cuando al cristiano le preguntan, ¿y por qué haces lo que haces si sos cristiano? ¿Y pero por qué tratás a tu esposa así si vos sos cristiano? ¿No? ¿Y por qué ese vocabulario? ¿Por qué ese abismo entre teoría y práctica? ¿Por qué? Los marineros no podían creer que ante la magnitud de este Dios que controla aún los vientos y el mar, alguien huya de él. Y es entendible el asombro de estas personas, ¿no? Hoy nos planteamos lo mismo del cristiano. ¿Cómo es posible que alguien le desobedezca, huya de él, después de haber entendido el Calvario? La inconsistencia de Jonás es la misma que la nuestra. Después de haber conocido a un Dios de amor, a veces dudamos de que nos ame.
Después que ha perdonado todos nuestros pecados, aún nos sentimos culpables. Después de habernos dado salvación eterna, pensamos que nos ha desamparado. ¿Por qué? ¿No debería haber esa inconsistencia que es la que está manifestando Jonás? Pará un momentito, profeta. Estás diciendo que el Dios de los cielos está haciendo todas estas cosas. ¿Y vos por qué estás huyendo de él? Es una locura lo que estás haciendo, le dice. Ahora, con respecto a la respuesta de Jonás, a la pregunta de ¿qué harían con él para que la cosa se calme? Él responde que lo agarren y lo echen al mar. Se ha debatido un poco, no se llega a un consenso. ¿Qué es lo que quiso transmitir Jonás? ¿En qué estaba pensando, mejor dicho? ¿Estaba Jonás ofreciendo suicidarse por causa de los otros? ¿Está practicando una especie de fatalismo? Si ha llegado la hora de morir, moriré. Si no, sobreviviré. Tírenme. ¿Está teniendo compasión de esta gente y queriendo remediar la situación? Y por eso, de alguna manera, pagar por el daño provocado. ¿O simplemente prefiere morir antes que ir a Nínive? ¿Puede ser? Algunos sostienen que acá se ve como un arrepentimiento genuino de parte de Jonás. Por eso está dispuesto a morir por su desobediencia pecaminosa. Como que es la única manera en la que él puede pagar por lo que hizo. Ahora, creo que no podemos asegurar eso, de que hay un arrepentimiento en Jonás. ¿Por qué? Un arrepentimiento bíblico siempre implica volverse a Dios, reconocer su pecado y ponerse a cuentas con él. Hasta el momento Jonás no está diciendo, ok, perdón Señor, fui rebelde, acá estoy para ir a Nínive. Ni siquiera clamó al Señor. Él está solucionando el problema a su manera. Y eso es un grave error. Es por eso que la historia no se termina acá, ¿no? Y también, hermanos, llama la atención la conducta y el proceder de los marineros. No quisieron tirarlo al mar en un principio. Por el contrario, hicieron todo lo que pudieron hacer con tal de que él siga viviendo y que el mar y la embarcación no tenga que romperse y perecer. Y esto es algo que llama mucho la atención. Ahora, la tempestad se iba embraveciendo más y más, y esto es tremendo. Recuerden que son paganos, pero oraron a Jehová, reconociendo así que él era el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, y con temor hicieron lo que el profeta les pidió. Lo arrojaron al mar, el mar se aquietó. Y como una respuesta lógica ante semejante acontecimiento, versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Recuerden la historia, en un principio estos paganos clamaban a los ídolos. Ahora están orando al único Dios verdadero y ofreciéndoles sacrificios. No sé si había algún animal en la embarcación como para matarlo. O no sé a qué tipo de sacrificio se refiere. Pero también hicieron promesas, a lo mejor de comenzar a servirle. Ahora Jehová va a ser nuestro único Dios y los ídolos ya no más. ¿Puede ser? Entonces, esto que parecía que terminaba en una tragedia, ahora es un culto de adoración ahí en esa embarcación. La enseñanza es, Dios siempre puede sacar algo bueno, aún de lo malo. Él es especialista en transformar realidades. Así opera nuestro Dios, pero sobre todo, Él es muy misericordioso. Si toda esa embarcación reventaba y terminaban muriendo marineros, capitanes y profetas, estaba bien. Porque todo estaba mal ahí. Un profeta desobediente, gente pagana, ¿qué merecen? ¿La ira de un Dios santo? La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero Él llega con un mensaje transformador por medio de alguien que está encaprichado, y acompaña el mensaje mostrando su soberanía en la creación. Y entonces cambia completamente la vida de estos hombres. Tremendo nuestro Dios. Y cuando pensamos en nuestras realidades, es igual, queridos hermanos. Él no ha cambiado. A lo mejor te sentís incapaz de comunicar el Evangelio. Bueno, no fuiste el mejor ejemplo, tuviste tus huidas,
tus pecados, pero Dios puede tomar el mensaje y aplicarlo a tu entorno. Y como vemos, no importa qué tan lejos uno se haya ido con su pecado. Acá hay gente clamando a ídolos de madera, yeso, de lo que sea, pero terminan clamando al único Dios verdadero. Porque, como más tarde Jonás reconocerá, la salvación es de Jehová. Él salva a quien quiere salvar. Puede utilizar a una persona que no quiere compartir el Evangelio. Y lo hace de todas maneras. Porque Él es Dios. Él es soberano. Y puede utilizar hasta un rebelde. ¿Cómo ha cambiado el panorama en esa embarcación, no? De adorar a ídolos a ofrecer sacrificios a Jehová. De estar a punto de perecer en el mar a hacer votos a Jehová. Increíble, nuestro Dios. Pero la historia no ha terminado acá, queridos hermanos. Sus propósitos para su siervo continúan. Solo déjenme hacer 2 observaciones para concluir. Primero, lo mejor que podríamos hacer cuando la tempestad se levanta es frenar y reflexionar. ¿Por qué, Señor? ¿Cómo estoy contigo? Tú eres soberano y esto a lo mejor tiene una causa. Y podemos orar como el salmista. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. 139, 23 y 24. Y si nos encontramos en desobediencia, huyendo de Dios, lo mejor que podemos hacer es volvernos a Él, sabiendo que Él es muy misericordioso. No hay necesidad de huir. A lo mejor cometiste un pecado tremendo como el de Jonás, escapar de Dios, y estás ocultando algo. Lo mejor que puedes hacer es volver a Dios, si Él es misericordioso, antes de que levante una tempestad tremenda. Segundo, pensando en que Jonás entendió que si lo tiraban al mar, todo se calmaría y reinaría la paz nuevamente, de alguna manera podemos ver al justo, al Señor Jesús, entregando su vida para que otros pudieran ser salvados. A Jonás no se le permitió morir por otro. Su vida no puede salvar a nadie. Dios no acepta ese tipo de sacrificios. Por eso Él mismo proveyó uno en la persona de su Hijo. Ese es el único sacrificio que puede salvar. Y es la única sangre que puede limpiar tus pecados. La de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Por eso, querido amigo, necesitas reconocer que no sos diferente a los marineros paganos. Tu condición es la misma. Tenés que reconocer que sos un pecador. Tu vida se está hundiendo en la tempestad del pecado. Pero he aquí, más que Jonás en este lugar, dijo el Señor Jesús. He aquí alguien que puede perdonar tus pecados, rescatar tu vida del hoyo y darte salvación eterna. ¿Por qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre y a través de Cristo Jesús. Si crees en Él, serás salvo hoy mismo. Y el Señor cambiará tu realidad como la de estos marineros, ¿no?